Es responsabilidad de esta mesa directiva someter a consideración del Pleno los dictámenes aprobados en las comisiones respectivas en su totalidad. Por eso estamos presentando los artículos transitorios que aprobó la comisión. Nosotros no podemos bajar de la discusión lo presentado. Y por supuesto, coincidiendo con lo que aquí han planteado el diputado Cárdenas, el diputado Díaz Infante, habrá que hacer un proceso de armonización que tendrá que convalidar esta Asamblea al momento de tener el conjunto de régimen transitorio de nuestra Constitución. Diputada Mayela, una vez más. Perdón, antes el diputado Mauricio Tabe, el diputado Jiménez Espriu y después usted. Presidente, con la finalidad de garantizar la consistencia de los artículos que vamos a aprobar y sobre todo que el régimen transitorio no tenga contradicciones, pues nos sumamos a la propuesta hecha por el diputado Díaz Infante a fin de que todo el régimen transitorio lo podamos discutir al final, una vez desahogado el debate del resto de los artículos. Simplemente, por poner un ejemplo, en el artículo 5º transitorio tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos un dilema entre la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos. Si resolvemos en un sentido, tendríamos que estar modificando eventualmente el artículo transitorio. Considero que podríamos garantizar la consistencia en términos, plazos e incluso fusionar artículos transitorios, hacerlos más simples, más claros, si al final la conferencia de armonización hace un planteamiento de régimen transitorio basándonos, desde luego, en lo que ya dictaminaron las comisiones. Muy bien. Diputado Jiménez Espriu, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Es en el mismo sentido. Iba yo a referirme a la Defensoría del Pueblo, pero el artículo 11º habla también de cuándo iniciará sus funciones el Instituto de Planeación. Y el Instituto de Planeación no lo hemos aún aprobado. Entonces sí creo que la propuesta de ver los transitorios debe ser posterior a la aprobación de los órganos que están hablando de su iniciación. Mayela y luego el diputado Roberto López. Sí, también coincido con esto y también me gustaría que se presentaran en conjunto todas las reservas que se han hecho a los transitorios. Coincido totalmente en que no tenemos una visibilidad de qué estamos aprobando en estos transitorios y me parecería irresponsable de esta Asamblea Constituyente dejar finalmente a armonización que decida cuáles van a ser las fechas que queremos que se aplique las leyes y la Constitución. Roberto López. Muchos de los